En este punto interrumpimos el relato de la actualidad para hablar de temas ligeritos, de perfiles criminales. Es el nuevo libro del criminólogo Vicente Garrido. Dice Isabel Clara Simó que hay 4 tipos de personas: los ingenuos, que proporcionan el bien sin sacar ningún beneficio a cambio; los malvados, que proporcionan el mal y sacan a cambio beneficios; los inteligentes, que proporcionan el bien y a cambio obtienen beneficios; y finalmente los estúpidos, que proporcionan el mal a los otros sin sacar nada. Vicente Garrido, bienvenido. Hola, muchas gracias. ¿Un criminal es un malvado o un estúpido? Bueno, depende. En mi libro de perfiles criminales me centro en los criminales más implacables. Normalmente gente que tiene un historial delictivo muy grande y cometiendo delitos muy importantes, ¿no? Desde incendiarios sistemáticos que causan un destrozo enorme en el patrimonio de la humanidad, ¿verdad?, al destruir la naturaleza, hasta violadores, asesinos en serie. Yo diría que en un sentido egocéntrico, desde ellos se considerarían malvados, puesto que hacen el mal y obtienen un beneficio. Pero si adoptamos una perspectiva un poco exterior a ellos y vemos hacia dónde va su vida, verdaderamente son estúpidos, puesto que ese mal que llevan a cabo y ese beneficio que ellos obtienen a través de un dinero desmesurado o a través de la violencia que ejercen, en definitiva no es sino un concepto que a la larga destruye su propia vida. Unos acaban muertos, otros acaban en la cárcel y en general su vida muchas veces no tiene ningún sentido. O sea que desde el punto de vista de la sociedad, en buena medida son estúpidos. ¿Y un criminal se hace o se deshace? Bueno, yo diría que algunos, que son algunos estudios de caso que realizan el libro, algunos tienen una personalidad propensa a desvincularse efectivamente y a encontrar satisfacción a través del abuso, del poder y la violencia que ejerce sobre los otros. Aquí podríamos hablar de una cierta predisposición, pero no duda cabe que si el ambiente o el medio de crianza es lo suficientemente, digamos, abusivo, perverso, puedes llegar a generar una psicopatía por las propias condiciones ambientales. Pero lo realmente sorprendente, y el lector encontrará en el libro varios ejemplos, es de gente que ha crecido en buenas circunstancias sociales, que podría haber sido un estupendo abogado o un fantástico médico, etcétera, y que por razones difíciles de explicar, que muchas veces ellos ni siquiera lo saben, encuentran un placer perverso en matar. 20 segundos para contarte quizá el caso más claro. Uno de los libros que analizo in extenso es el coronel Russell Williams. Este hombre era el jefe militar de la base de la NATO o de la OTAN en Canadá, en Trenton. Era una persona es el asesino en serie de mayor rango militar que ha habido en la historia. Este hombre que lo tenía todo, sin embargo, decidió violar y torturar a las mujeres. Este es un ejemplo típico de que verdaderamente hay cosas que son francamente muy difíciles de comprender. ¿A quién de ellos le hubiera gustado conocer? A Russell Williams. El coronel Williams es una personalidad compleja, es un hombre que estudió, es un hombre que ha llevado porque él es piloto de profesión, ha llevado en su avión a Obama, a la reina Isabel. Es un hombre que se ha sentado en las mesas más importantes del poder como miembro del Consejo Consultivo de la NATO, y sin embargo en su tiempo privado espiaba a las mujeres, les robaba la ropa interior y luego finalmente decidió violarlas y torturarlas, incluyendo una subordinada. Cuando el policía que le investigó en la policía montada del Canadá le preguntó: dígame una sola cosa, ¿por qué hizo eso? Él, con una mirada que yo diría que inteligente, le dijo: ¿me serviría de algo emplear las palabras? ¿Cambiaría algo las cosas? Yo creo que esto es un reconocimiento extraordinario de que él siguió una tendencia que ni siquiera él podía explicar en palabras. ¿A qué le ayuda en el día a día ser criminólogo? Pues bueno, me ayuda a muchas cosas. Me ayuda a estudiar un campo fascinante, me ayuda ocasionalmente, ¿verdad?, a prestar mi colaboración a las fuerzas de seguridad en algunos casos complicados. Y aunque parezca increíble, el estudio del mal te permite también el estudio del bien. Porque cuando estudiamos el mal, lo que estamos viendo son los principios activos que devoran el bien. Luego, no se puede estudiar la enfermedad sin estudiar la salud, y al revés, no puedes estudiar la salud si no sabes qué es aquello que causa que cese la salud o la enfermedad. Entonces, muchos de nosotros estamos muy interesados en el estudio del mal porque nos interesa sobre todo hacer prevención y desarrollar investigaciones y teorías que ayuden a explicar de qué manera se puede prevenir el desarrollo de la violencia y cómo las personas pueden vencer sus tendencias o sus propensiones y llevar a cabo una vida beneficiosa para los demás. ¿Todos podemos llegar a tener esas propensiones? Vamos a ver, como seres humanos
todos podemos ser muy violentos en determinadas circunstancias. Normalmente las personas, digamos, que nos hemos desarrollado de una manera conveniente, pues lo hacemos en circunstancias donde nuestra vida o nuestros enseres peligran, o la vida de los allegados. En ese sentido, todos podemos matar. Ahora bien, no todos podemos matar gratuitamente, no todos podemos ser depredadores de los demás o asesinos. Yo creo que para poder llegar a esa condición es necesario tener una psicología particular. Estamos viendo imágenes de recursos, de archivos, de noticias que hemos contado aquí en Levante Televisión. ¿Qué le parece el tratamiento que se da sobre el crimen en los medios de comunicación? Pues quizá vaya en contra de lo corriente en este punto, pero a mí me gusta. Yo creo que en general en los informativos el tratamiento es muy correcto. Creo que no se puede ya mostrar menos. Creo que en general no se hace ostentación de los aspectos más morbosos. Creo que se busca una información descriptiva y no hay más remedio que mostrar determinadas cosas, aun cuando para algunas mentes enfermas ese ejemplo o esa visión pueda quizá activarles algo, pero yo creo que ese es el riesgo que se tiene en una sociedad libre. De lo contrario, tenderíamos a ahorrar al espectador todo aquello que pueda ser peligroso y entraríamos en una senda verdaderamente difícil de controlar. ¿Y hasta qué punto el estudio y la ciencia puede ayudar a prever esos casos y a evitarlos? Bueno, en mi libro ¿De qué manera se vertebra eso? En mi libro Perfiles Criminales planteo dos ideas al respecto. Una, que trabajando con niños y jóvenes tenemos mucho más recorrido que con adultos. Algunos de los casos que presento en el libro son irrecuperables. Y en ese sentido hay mucho que ganar trabajando con niños y jóvenes, aun cuando hayan cometido delitos muy graves y la sociedad se sienta ultrajada. Creo que en este caso siempre hay una posibilidad. En segundo lugar, teniendo en cuenta que en la medida en que destruimos el capital social, en la medida que destruimos lo que son los mimbres de una convivencia pacífica donde las personas tienen empleo y no se sienten aisladas, pues estamos favoreciendo el que haya personas que quizá no giren ese camino y llegan al lado oscuro, porque algunas personas lo hacen por una situación de aislamiento, por una situación de soledad profunda, que hace que su demonio interior salga y se conviertan en asesinos de los otros. Sus estudios se basan en lo que ha ocurrido, pero ¿qué teme que puede llegar a ocurrir? Bueno, yo diría, sin ánimo de ser exhaustivo, que ahora mismo la situación de España lo que más me preocupa es si la clase media, si el tejido social que está amparando tantos jóvenes sin empleo y tantas situaciones precarias va a aguantar mucho más, ¿no? Hablando en un sentido ahora como criminólogo prospectivo de la realidad actual. Porque España aguanta ahora una situación muy difícil porque sencillamente las familias están aguantando los hijos o aquellos familiares que no tienen con qué vivir. Pero ¿hasta cuándo va a poder aguantar el tejido social? No lo sé. Espero que el test no sea demasiado exigente y dentro de poco la situación se revierta. Por otra parte, hay que decir que esto no llevaría necesariamente a una oleada de crímenes ni nada por el estilo, no estoy intentando alarmar, pero sí que es verdad que puede producir una especie de desmoralización que haga que la educación de los hijos sea deficitaria, y eso quizá en el futuro pueda dar lugar a una generación poco vinculada con la sociedad, porque la sociedad no les ha dado nada, y eso sí que podría generar problemas importantes desde el punto de vista de un aumento del delito. ¿Y el crimen justificado desde los estados, las guerras? ¿La mentalidad y la percepción que tenemos sobre las guerras ha cambiado en los últimos tiempos? Mucho, ¿Va a seguir cambiando? Mucho, mucho. Hoy en día hay una opinión pública que no entiende que mueran civiles, por ejemplo. Si tú te acuerdas lo que pasaba en la Segunda Guerra Mundial, pues ahí se bombardeaban las ciudades de manera meridiana. Dresde, Londres, es decir, acabar con el enemigo era destruir a sus civiles. Todo eso ha cambiado con el tiempo, hay una enorme sensibilidad hacia lo que es una guerra limitada, los estados procuran desarrollar cohetes y armas inteligentes. A pesar de eso, por supuesto, hay muchas bajas civiles todavía. Yo creo que sí, yo creo que el mundo en general se vuelve más intolerante con la violencia, cada vez se ve más como una cosa arcana, como una cosa de un estadio de precivilización, a pesar de que aparentemente todavía haya mucha violencia. Pero yo creo que aquí la historia juega a nuestro favor. Yo creo que llegará un día donde los conflictos armados parecerán cosa del pasado. Vicente Garrido, criminólogo, autor de Perfiles Criminales, gracias por estar en Levante Televisión. Bueno, un placer, gracias.